Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 11. Roberto el Diablo. El pretexto de ir a la ópera fue tanto más oportuno cuanto que aquella noche había gran función en la Academia Real de Música. Levasseur, después de una larga indisposición, se presentó en el papel de Beltrán, y como de costumbre la obra del maestro a la moda, atrajo al teatro la sociedad más brillante de París. Morcerf, como la mayor parte de los jóvenes ricos, tenía su palco de orquesta. Además el de 10 personas conocidas, sin contar con aquel a que tenía derecho, es decir, al de los calaveras de buen tono. Chateau Renaud ocupaba el palco próximo al suyo. Beauchamp, como periodista, era rey del salón y tenía sitio en todas partes. Aquella noche Luciano Dibray tenía a su disposición el palco del ministro y lo había ofrecido al conde de Morcerf, el cual, no habiendo querido ir Mercedes, lo había enviado a Danglars, mandándole a decir que tal vez él iría a hacer aquella noche una visita a la baronesa y a su hija, si querían aceptar el palco que les ofrecía. La señora Danglars y su hija aceptaron. Por lo que a Danglars se refiere, había declarado que sus principios políticos y su calidad de diputado de la oposición no le permitían ir al palco del ministro. La baronesa escribió a Luciano suplicándole que fuera a buscarla, puesto que no podía ir a la ópera sola con Eugenia. En efecto, si las dos mujeres hubieran ido solas, habrían creído esto de mal tono, al paso que yendo la señorita Danglars con su madre y el amante de su madre, nada había ya que objetar. Se levantó el telón como de costumbre, ante un salón casi vacío. También es una de las costumbres del mundo parisiense llegar al teatro cuando la función ha empezado. De aquí resulta que el primer acto transcurre de parte de los espectadores que van llegando, no en mirar o escuchar la pieza, sino en mirar entrar a los espectadores que llegan y no oír más que el ruido de las puertas y el de las conversaciones. ¿Pero qué?, dijo Alberto de repente, al ver abrirse un palco principal. ¿Cómo? ¿La condesa G? ¿Quién es esa condesa G?, preguntó Chateau Renaud. Ah, varón, esa es una pregunta que no te perdono. ¿Me preguntas quién es la condesa G? Ah, es verdad, dijo Chateau Renaud. ¿No es esa encantadora veneciana? Justamente. En aquel momento la condesa G reparó en Alberto y cambió con él un saludo acompañado de una sonrisa. ¿La conoces?, dijo Chateau Renaud. Sí, fui presentado en Roma por Franz. ¿Quieres hacerme en París el mismo favor que Franz te hizo en Roma? Claro, con muchísimo gusto. Silencio, gritó el público. Los dos jóvenes continuaron su conversación, sin hacer caso del deseo de la concurrencia de oír la música. Estaba en las carreras del campo de Marte, dijo Chateau Renaud. ¿Hoy? Sí. En efecto, había carreras. ¿Estabas comprometido en ellas? Oh, por una miseria. Por 50 luises. ¿Y quién ganó? Nautilus. Yo apostaba por él. ¿Pero había 3 carreras? Sí. El premio del Jockey Club era una copa de oro. Por cierto que ocurrió algo bastante extraño. ¿Qué? ¡Shh!, gritó el público impacientándose. ¿Qué?, replicó Alberto. Un caballo y un jockey completamente desconocidos han ganado esta carrera. ¿Cómo? Oh, sí. Nadie había fijado la atención en un caballo señalado con el nombre de Vampa y un jockey con el nombre de Job, cuando de repente vieron avanzar un magnífico alazán y un jockey con el puño. Se vieron obligados a introducirle 20 libras de plomo en los bolsillos, lo cual no impidió que se adelantara 10 varas a Ariel y Bárbaro, que corrían con él. ¿Y no se ha sabido a quién pertenecía el caballo y el jockey? No. ¿Y dices que el caballo llevaba el nombre de Vampa? Entonces, yo soy más adelantado que tú, y sé a quién pertenece. ¡Silencio!, gritó por tercera vez el público. Las voces fueron creciendo ahora hasta tal punto que al fin los jóvenes notaron que el público se dirigía a ellos. Se volvieron un momento buscando en aquella multitud un hombre que tomara a su cargo la responsabilidad de lo que miraban como una impertinencia, pero nadie reiteró la invitación
y se volvieron hacia el escenario. En aquellos instantes se abrió el palco del ministro, y la señora Danglars, su hija, y Luciano di Bray tomaron sus asientos. «Ahí», dijo Chateau Renaud. «Ahí tienes a varias personas conocidas tuyas, vizconde. ¿Qué diablos miras a la derecha? Te están buscando». Alberto se volvió, y sus ojos se encontraron en efecto con los de la baronesa Danglars, que le hizo un saludo con su abanico. En cuanto a la señorita Eugenia, apenas se dignaron inclinarse hacia la orquesta, sus grandes y hermosos ojos negros. «En verdad, amigo mío», dijo Chateau Renaud, «no comprendo qué es lo que puedes tener en contra de la señorita Danglars. Es una joven lindísima». «No lo niego, pero te confieso que en cuanto a belleza, preferiría una cosa más dulce, más suave, en fin, más femenina». «Qué jóvenes estos», dijo Chateau Renaud, que como hombre de 30 años, tomaba con Morcerf cierto aire paternal. «Nunca están satisfechos. ¿Cómo? ¿Encuentras una novia, o más bien otra Diana Cazadora y no estás contento?» «Pues bien, entonces mejor hubiera yo querido otra Venus de Milo o de Capua. Esa Diana Cazadora, siempre en medio de sus ninfas, me espanta un poco. Temo que me trate como otro Acteón». En efecto, una ojeada que se hubiera dirigido sobre la joven podía explicar casi el sentimiento que acababa de confesar el joven Morcerf. Eugenia Danglars era hermosa, como había dicho Alberto, pero era una belleza un poco varonil. Sus cabellos de un negro hermoso, pero un tanto rebeldes a la mano que quería arreglarlos. Sus ojos negros como sus cabellos, adornados de magníficas cejas, y que no tenían más que un defecto: el de fruncirse con demasiada frecuencia. Eran notables por una expresión de firmeza que todos se maravillaban de encontrar en la mirada de una mujer. Su nariz tenía las proporciones exactas que un escultor habría dado a una diosa Juno. Sin embargo, su boca era demasiado grande, aunque adornada con unos dientes hermosos que hacían resaltar unos labios cuyo carmín, demasiado vivo, se distinguía sobre la palidez de su tez. Y por último, dos hoyitos más pronunciados que de costumbre en los extremos de su boca acababan de dar a su fisonomía ese carácter decidido que tanto espantaba a Morcerf. Por lo demás, el resto del cuerpo de Eugenia estaba en armonía con la cabeza que acabamos de describir. Como había dicho Chateau Renaud, era Diana la Cazadora, si bien con un aire más duro y más muscular en su belleza. Respecto a la educación que había recibido, si había algo que reprocharle, era que, lo mismo que en su fisonomía, parecía pertenecer un poco al otro sexo. En efecto, hablaba 2 o 3 lenguas, dibujaba fácilmente, hacía versos y componía música. De este último arte era sobre todo muy apasionada. Lo estudiaba con una de sus amigas del colegio, joven sin fortuna, pero con todas las disposiciones posibles para llegar a ser una excelente cantatriz. Según decían, un gran compositor profesaba a esta un interés casi paternal y la hacía trabajar con la esperanza de que algún día encontrase una fortuna en su voz. La posibilidad de que la señorita Luisa de Armilly, este era su nombre, entrara un día en el teatro, hacía que la señorita Danglars, aunque la recibiera en su casa, no se mostrara en público con ella. Sin embargo, sin tener en la casa del banquero la posición independiente de una amiga, disfrutaba de mucha franqueza y confianza. Unos segundos después de la entrada de la señora Danglars en el palco, había bajado el telón, y gracias a la facultad de pasear o hacer visitas en los entreactos, a causa de estos ser demasiado largos, la orquesta se había dispersado al poco rato. Morcerf y Chateau Renaud habían sido los primeros en salir. La señora Danglars creyó por un momento que aquella prisa de Alberto por salir tenía por objeto el irle a ofrecer sus respetos, y se inclinó al oído de su hija para anunciarle esta visita. Pero ésta se contentó con mover la cabeza sonriendo, y al mismo tiempo, como para probar cuán fundada era la incredulidad de Eugenia respecto a este punto, apareció Morcerf en un palco principal. Este palco era el de la condesa G. «Hola, al fin se le ve por alguna parte, señor viajero», dijo ésta, presentándole la mano con toda la cordialidad de una antigua amiga.
Es muy amable, primero por haberme reconocido, y después por haberme dado la preferencia de su primera visita. Debe creerme, señora, que si yo hubiera sabido su llegada a París y las señas de su casa, no hubiera esperado tanto tiempo. Mas, permítame que le presente al barón Chateau Renaud, amigo mío, uno de los pocos hidalgos que aún hay en Francia, y por el cual acabo de saber que estaba en las carreras del campo de Marte. Chateau Renaud se inclinó. «Oh, ¿se hallaba en las carreras, caballero?», dijo vivamente la condesa. «Sí, señora». «¿Y bien? ¿Puede decirme de quién era el caballo que ganó el premio del Jockey Club?». «No, señora. Y ahora mismo sí a la pregunta, Alberto». ¿Desea saberlo, señora condesa? «Con toda mi alma. Imagínense que... ¿Pero lo sospecha acaso, vizconde?». «Señora, iba a contarme una historia. Ha dicho, imagínense». «Pues bien, imagínense que aquel encantador caballo y aquel diminuto jockey de casaca color de rosa me inspiraron a primera vista una simpatía tan viva que yo en mi interior deseaba que ganaran, lo mismo que si hubiera apostado por ellos la mitad de mi fortuna. Así pues, apenas los vi llegar al punto, dejando bastante retirados a los otros caballos, fue tal mi alegría que empecé a palmotear como una loca. Imaginen mi asombro cuando al entrar en mi casa encuentro en mi escalera al jockey de casaca color de rosa. Creí que el vencedor de la carrera vivía casualmente en la misma casa que yo, cuando lo primero que vi al abrir la puerta de mi salón fue la copa de oro, es decir, el premio ganado por el caballo, y el jockey desconocido. En la copa vi un papelito que decía: «A la condesa G. Lord Ruthven». «Eso es justamente». «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que es Lord Ruthven en persona». «¿Quién es Lord Ruthven?». «El nuestro, el vampiro, el del teatro argentino». «¿De veras? ¿Está aquí?». «Sí, señora». «¿Y usted la ha visto? ¿La recibió? ¿Frecuenta su casa?». «Es mi íntimo amigo, y el señor Chateau Renaud también tiene el honor de conocerlo». «¿Y cómo sabe que es él quien ha ganado?». «Por su caballo, que lleva el nombre de Vampa». «¿Y qué?». «¿Cómo? ¿Es posible que no recuerde el nombre del famoso bandido que me hizo su prisionero?». «Ah, es cierto». «¿Y de las manos del cual me sacó milagrosamente el conde?». «Sí, sí». «Se llamaba Vampa. Bien ve que era él». «¿Pero por qué me ha enviado esa copa?». «Primeramente, señora condesa, porque yo le había hablado mucho de usted. Después, porque se habrá alegrado de encontrar una compatriota y de ver el interés que se tomaba por él». «Espero que no le habrá contado las locuras que hemos hablado de él». «Oh, no, de ningún modo. Pero me extraña la manera de ofrecerle esa copa bajo el nombre de Lord Ruthven». «Pero eso es espantoso. Me compromete de una manera terrible». «¿Es por ventura ese proceder el de un enemigo?». «No, lo confieso». «Entonces...». ¿Con qué está en París?». «Sí». ¿Y qué sensación ha producido?». «Oh, se habló de él 8 días, pero después acaeció la coronación de la reina de Inglaterra y el robo de los diamantes de la señorita Mars, y no se ha hablado más que de eso». «Amigo mío», dijo Chateau Renaud, «bien se ve que el conde es tu amigo y que lo tratas como tal. No crea lo que dice Alberto, señora condesa. Al contrario, no se habla más que del conde de Montecristo en París. Primeramente empezó por regalar a la señora Danglars 2 caballos por valor de 30.000 francos. Después salvó la vida a la señora de Villefort. Ha ganado la carrera del Jockey Club, según parece. Pues yo sostengo, diga Morcerf lo que quiera, que no se ocupa la gente en ese momento más que del conde de Montecristo, y que no se ocuparán de él sino por un espacio de 1 mes, si continúa con sus excentricidades, lo cual por otra parte, parece que es su modo habitual de vivir». «Es posible», dijo Morcerf. «Pero, ¿quién ha tomado el palco del embajador de Rusia?». «¿Cuál?». «El intercolumno principal. Me parece completamente renovado». «En efecto, ¿había en él alguien durante el primer acto?». «¿Dónde?». «En ese palco». «No», repuso la condesa. «no he visto a nadie. De modo que...». Continuó volviendo a la primera conversación. «¿Creen que es su conde de Montecristo quien ha ganado el premio?». «Estoy seguro». «¿Y quién me ha enviado la copa?». «Sin duda alguna». «Pero yo no lo conozco, y tengo ganas de devolvérsela». «Oh, no lo haga, porque entonces le enviará otra tallada en algún zafiro o en algún rubí. Son sus maneras de obrar. ¿Qué quiere? Es preciso conformarse con sus manías».
En aquel instante se oyó la campanilla, que anunciaba que el segundo acto iba a empezar, y Alberto se levantó para volver a su asiento. ¿La volveré a ver?, preguntó la condesa. En los entreactos, si lo permite. Vendré a informarme de si puedo serle útil de algo aquí en París. Señores, dijo la condesa, todos los sábados por la noche, calle de Rivoli 22, estoy en mi casa para los amigos. Los jóvenes saludaron y salieron del palco de la condesa. Cuando entraron en el salón, vieron a todos los espectadores de la platea en pie, con los ojos fijos en un solo punto. Sus miradas siguieron la dirección general y se detuvieron en el antiguo palco del embajador de Rusia. Un hombre vestido de negro, de 35 o 40 años, acababa de entrar en él, con una mujer vestida a la usanza oriental. La mujer era admirablemente hermosa, y el traje de tal riqueza que, como hemos dicho, todos los ojos habían vuelto hacia ella. ¿Cómo? ¡Montecristo y su griega! En efecto, eran el conde y Haydée. Al cabo de un instante, la joven era el objeto de la atención, no solamente del público de la platea, sino de todo el teatro. Las mujeres se inclinaban fuera de los palcos para ver brillar bajo los luminosos rayos de la lucerna aquella cascada de diamantes. El segundo acto se desarrolló en medio del sordo rumor que indica en las grandes reuniones de personas un suceso notable. Nadie pensó en gritar que callaran. Aquella mujer tan joven, tan bella, tan deslumbrante, era el espectáculo más curioso que se hubiera podido ver. Esta vez, una señal de la señora Danglars indicó claramente a Alberto que la baronesa deseaba que la visitara en el entreacto siguiente. Morcerf era demasiado amable para hacerse esperar cuando le indicaban claramente que le estaban esperando. Concluido el acto, se apresuró a subir al palco, saludó a las dos señoras y presentó la mano a Debray. La baronesa la acogió con una encantadora sonrisa y Eugenia con su frialdad habitual. «A fe mía, querido», dijo Debray, «aquí tienes un hombre sumamente apurado y que te llama para que le saques del compromiso. La señora baronesa me anonada a fuerza de preguntas respecto al conde y quiere que yo sepa de dónde es, de dónde viene, a dónde va. La verdad, yo no soy Cagliostro, y para librarme de sus preguntas dije, averigüe todo eso por medio de Morcerf, conoce a Montecristo bastante a fondo, y entonces fue cuando te llamaron». «¿No es increíble?», dijo la baronesa, «que teniendo $500,000 de fondos secretos a su disposición, no esté mucho mejor instruido». «Señora», dijo Luciano, «¿cree que si yo tuviera $500,000 a mi disposición, lo emplearía en otra cosa que no en tomar informes sobre el señor de Montecristo, que a mis ojos no tiene otro mérito que el de ser 2 veces más rico que un nabab? Pero he cedido la palabra a mi amigo Morcerf. Entiéndase con él». «Seguramente un nabab no me habría enviado 2 caballos de 30,000 francos y 4 diamantes de 5,000 francos cada uno». «Oh, ¿a los diamantes?», dijo Morcerf riendo. «Esa es su manía. Yo creo que, cual otro Potemkin, siempre lleva los bolsillos llenos y los va derramando por el camino». «Debe haber encontrado alguna mina», dijo la señora Danglars. «¿Sabían que tiene un crédito ilimitado sobre la casa del barón?» No lo sabía, pero se comprende muy bien». «¿Y que ha anunciado al señor Danglars que pensaba permanecer 1 año en París y gastar 6 millones?» «Es el Shah de Persia que viaja de incógnito». «¿Y esa mujer, señor Luciano?», dijo Eugenia. «¿Ha reparado qué hermosa es?» «En verdad, señorita, jamás conocí a otra que supiera hacer justicia como usted». Luciano acercó su lente a su ojo derecho. «Encantadora», dijo. ¿Y sabe el señor de Morcerf quién es esa mujer?» Señorita, casi lo sé. Quiero decir, como sé todo lo que concierne al misterioso personaje de que nos ocupamos. Esa mujer es una griega». «Eso se conoce fácilmente por su traje. Y no me ha dicho sino todo lo que el salón sabe, tan bien como nosotros». «Lamento ser un cicerone tan ignorante, pero confieso que ahí acaban todos mis conocimientos. Sé además que es música, porque un día que almorcé en casa del conde, oí los sonidos de una gusla que sin duda estaba tocando ella». «¿Recibe su conde?», preguntó la señora Danglars. «Y de una manera espléndida, se lo aseguro». «Es preciso que me empeñe con el señor Danglars para que le ofrezca alguna comida, algún baile, a fin de que nos lo devuelva». «¿Cómo? ¿Iría a su casa?
dijo Divray riendo. ¿Por qué no? Con mi marido. Pero si es soltero el misterioso conde. Ya ve que no lo es, dijo la baronesa señalando a la bella griega. Esa mujer es una esclava, según él mismo me ha dicho. Tiene que convenir, mi querido Luciano, que más bien tiene aire de una princesa. De las 1001 noches. De las 1001 noches no digo. ¿Pero qué es lo que hace de ella una princesa? Los diamantes, y en eso no se ve otra cosa. Lleva demasiados, dijo Eugenia. Estaría más hermosa sin ellos, porque quedarían al descubierto su cuello y sus brazos, que son de encantadoras formas. ¡Oh, la artista!, dijo la señora Danglars. ¡Cómo se entusiasma! Me apasiona todo lo hermoso, dijo Eugenia. Pero, ¿qué dice entonces del conde? Me parece también muy buen mozo. ¿El conde?, dijo Eugenia, como si aún no lo hubiera mirado. El conde está demasiado pálido. Precisamente es esa palidez, dijo Morcerf. Está el secreto que buscamos. La condesa G dice que es un vampiro. ¿Está de vuelta la condesa G?, preguntó la baronesa. En ese palco de al lado, dijo Eugenia. Casi enfrente de nosotros, madre mía. Esa mujer de unos cabellos rubios admirables, ella es... Ah, sí, repuso la señora Danglars. ¿No sabe lo que debería hacer, Morcerf? Dígame, señora. Ir a hacer una visita a su conde de Montecristo y traérnoslo. ¿Para qué?, preguntó Eugenia. Oh, para hablarle. ¿No tienes tu curiosidad por verle? Absolutamente ninguna. Qué rara eres, murmuró la baronesa. Bueno, probablemente vendrá él mismo. Ya las vio, señora, y la saluda. La baronesa devolvió al conde su saludo acompañado de la más encantadora sonrisa. Vamos, me sacrifico. Los dejo y voy a ver si hay medio de hablarle. Ve a su palco, es lo más sencillo. Pero aún no he sido presentado. ¿A quién? A la bella griega. Es una esclava, según dice. Sí, pero usted dice que es una princesa. No, mejor espero que me vea salir, y él también saldrá. Es posible. Ve. Ahora mismo. Morcerf saludó y se fue. Efectivamente, en el momento en que pasaba delante del palco del conde, se abrió la puerta. El conde dijo algunas palabras en árabe a Ali, que estaba en el corredor, y se cogió del brazo de Morcerf. Ali cerró la puerta de nuevo y se quedó en pie a su lado. Había en el corredor un círculo de gente que rodeaba al nubio. En verdad, dijo Montecristo, tu París es una ciudad extraña, y tus parisienses un pueblo singular. Se diría que es la primera vez que ven a un novio. Míralos, estrecharse alrededor de ese pobre Ali, que no sabe qué significa eso. Solo te digo una cosa, y es que un parisiense puede ir a Túnez, a Constantinopla, a Bagdad o al Cairo, y la gente no les rodeará como hacen aquí. Es que sus orientales son personas sensatas, y no miran lo que no vale la pena de mirar, pero créame, Ali no goza de esa popularidad sino porque le pertenece. Y a estas horas usted es el hombre de moda. ¿De verdad? ¿Y qué es lo que me vale ese favor? Diablos, usted mismo. Regala caballos que valen 1000 luises. Salva la vida a la mujer del procurador del rey. Hace correr bajo el nombre del mayor Black caballos de raza y jockeys como un puño. En fin, gana copas de oro y se le envía a una mujer bellísima, por cierto. Primero la señora de Danglars, que se muere de deseos por verlo en su palco, o más bien, porque lo vean en él. Después el periódico de Bichamp, y últimamente mi imaginación. ¿Por qué llamaba a su caballo Vampa si quiere guardar el incógnito? Ah, es verdad. Es una imprudencia. Pero dime, ¿el conde de Morcerf viene algunas veces a la ópera? Le he buscado por todas partes y no lo he visto. Vendrá esta noche. ¿Dónde? Creo que al palco de la baronesa. ¿Esa encantadora joven que está con ella es su hija? Sí. Te doy mis parabienes. Morcerf se sonrió. Ya hablaremos de eso más tarde y detalladamente. Pero, dígame, ¿qué opina de la música? ¿De qué música? ¿De qué ha de ser? De la que acabamos de oír. Digo que es una música muy hermosa, para ser compuesta por un compositor humano, y cantada por pájaros sin plumas, como decía Diógenes. Ah, querido conde, parece que pudiera oír cantar los 7 coros del paraíso. Así es, en efecto.
Cuando quiero oír música admirable, vizconde, como ningún mortal la ha oído, duermo. Pues bien, querido conde, duerma. La ópera no se ha inventado para otra cosa. No, de veras, su ópera hace demasiado ruido. Para dormir yo con el sueño de que te hablo, necesito tranquilidad y silencio, y además cierta preparación. Ah, el famoso hachís. Exacto, vizconde. Cuando quieras oír música, ven a cenar conmigo. Pero ya la oí cuando fui a almorzar a su casa. ¿En Roma? Sí. Ah, era la gusla de mi ID. Sí, la pobre desterrada se entretiene a veces en tocar algunos aires de su país. Morcerf no insistió más. Por su parte, el conde se calló también. En ese momento se oyó la campanilla. «Discúlpame», dijo el conde, dirigiéndose hacia su palco. ¿Cómo? «Mis recuerdos de parte mía a la condesa G, de parte de su vampiro». ¿Y a la baronesa? «Dile que, si lo permite, iré a ofrecerle mi respeto después de que termine el acto». El tercer acto empezó. Durante el mismo, entró el conde de Morcerf en el palco de la señora Danglars, según lo había prometido. El conde no era uno de esos hombres que causaban impresión con su presencia. Así pues, nadie reparó en su llegada más que las personas en cuyo palco entraba. Montecristo le vio sin embargo, y sonrió ligeramente. En cuanto a Heidi, no veía nada mientras el telón estaba levantado. Como todas las naturalezas primitivas, adoraba todo lo que habla al oído y a la vista. El tercer acto transcurrió como de costumbre. La señorita Noblet, Julia y Leroy cantaron sus respectivos papeles. El príncipe de Granada fue desafiado por Roberto Mario. En fin, este majestuoso rey dio su vuelta por el tablado para lucir su manto de terciopelo llevando a su hija de la mano. Bajó después el telón y toda la concurrencia se dispersó. El conde salió de su palco y poco después apareció en el de la baronesa Danglars. Esta no pudo contener un ligero grito, mezcla de sorpresa y alegría. «Ah, venga, señor conde», dijo, «porque la verdad, deseaba añadir a mis gracias verbales a las que ya le he dado por escrito». «Oh, señora», dijo el conde, «¿aún se acuerda de esa bagatela? Yo ya la había olvidado». «Sí, pero jamás se olvida que al día siguiente salvó a mi amiga, la señora de Villefort, del peligro que le hicieron correr los mismos caballos». «Tampoco esta vez, señora, merezco sus gracias. Fue Ali, mi novio, quien tuvo el honor de prestar a la señora de Villefort este eminente servicio». «Y fue también Ali», dijo el conde de Morcerf, «quien sacó a mi hijo de las manos de los bandidos romanos». «No, señor conde», dijo Montecristo, estrechando la mano que le presentaba el general. «No. Ahora quien toca dar las gracias es a mí. Usted ya me las ha dado, yo las he recibido, y me avergüenzo de que me den tanto las gracias. Señora baronesa, hágame el honor, se lo suplico, de presentarme a su encantadora hija». «Oh, por lo menos de nombre ya está presentado, porque hace 2 o 3 días que no hablamos más que de usted. Eugenia», continuó la baronesa, volviéndose hacia su hija. «El señor conde de Montecristo». El conde se inclinó. La señorita Danglars movió levemente la cabeza. «Está en su palco con una mujer admirable, señor conde», dijo Eugenia. «¿Es su hija?» «No, señorita», dijo Montecristo, asombrado de aquella ingenuidad extremada, o de aquel asombroso aplomo. «Es una pobre griega de la que soy tutor». «¿Y se llama?» «Heidi», respondió Montecristo. «¿Una griega?», murmuró el conde de Morcerf. «Sí, conde», dijo la señora Danglars. «Y dígame, ¿se ha visto nunca en la corte de Ali Tebelín, donde ha servido tan gloriosamente, un vestido tan precioso como el que tenemos delante?» «Ah, ¿ha servido en Yanina, señor conde?» «He sido general instructor de las tropas del Bajá», respondió Morcerf, «y mi poca fortuna proviene de las liberalidades del ilustre jefe albanés. No tengo reparo en decirlo». «Pues véala ahí», insistió la señora Danglars. «¿Dónde?», balbuceó Morcerf. «Allí», dijo Montecristo, y apoyando el brazo sobre el hombro del conde, se inclinó con él fuera del palco. En este momento, Heidi, que buscaba al conde con la vista, descubrió su cabeza pálida al lado de la de Morcerf, a quien tenía abrazado. Esta vista produjo en la joven el efecto de la cabeza de Medusa,
hizo un movimiento hacia adelante, como para devorar a los dos con su mirada, y al mismo tiempo se retiró al fondo del palco lanzando un débil grito, que fue oído, sin embargo, de las personas que estaban próximas a ella, y de Ali, que al punto abrió la puerta. ¿Cómo?, dijo Eugenia. ¿Qué acaba de sucederle a su pupila, señor conde? Parece que se ha sentido indispuesta. Así es, pero no se asuste, señorita. Heidi es muy nerviosa y por consiguiente muy sensible a los olores. Un perfume que le sea antipático basta para causarle un desmayo. Pero, añadió el conde, sacando un pomo del bolsillo, tengo aquí el remedio. Y tras haber saludado a la baronesa y a su hija, cambió un apretón de manos con el conde y con Debray, y salió del palco de la señora Danglars. Cuando entró en el suyo, Heidi estaba aún muy pálida. Apenas le vio y le cogió una mano. Montecristo notó que las manos de la joven estaban húmedas y heladas. ¿Con quién hablabas, señor?, preguntó la griega. Con el conde de Morcerf, que estuvo al servicio de tu ilustre padre, y que confiesa deberle su fortuna. ¡Ah, miserable!, exclamó Heidi. Él fue quien me vendió a los turcos, y esa fortuna es el pago de su traición. ¿No sabías eso? Había oído algo de esa historia en Épiro, pero ignoraba los detalles. Ven, hija mía, ven y me lo contarás. Debe ser algo muy curioso. Ah, sí, vamos. Me parece que me moriría si permaneciera más tiempo viendo a ese hombre. Y levantándose vivamente, Heidi se envolvió en su albornoz de cachemira blanco, bordado de perlas y de coral, y salió en el momento en que se levantaba el telón. En nada se parece ese hombre a los demás, dijo la condesa G. a Alberto, que había vuelto a su lado. Escucha religiosamente el tercer acto de Roberto y se marcha cuando va a empezar el cuarto.